La montaña que truena. Cuenta que hace muchísimo tiempo vivía en la cordillera un pueblo de guerreros, un pueblo al que los otros llamaban el enemigo invencible. No tenían vecinos ni aliados, porque el primero que se animaba a entrar en su territorio sin autorización era esclavizado o aniquilado. Dicen que no hubo país donde las piedras y las flores fueran más rojas, porque allí la sangre de las guerras había penetrado hasta las capas más profundas de la tierra. Entre los invencibles no había lugar para los débiles. Los niños mamaban el valor de los pechos ceñidos de sus madres y, alimentándose con carne cruda, se convertían en hombres altos y fuertes como montes. Este pueblo tuvo un jefe valiente y formidable, llamado Lincoln Nahuel, el tigre que salta. Era tan valeroso como feroz, y cuenta que si alguien hubiera podido navegar en el río de sus venas, habría visto hervir la sangre. Lincoln Nahuel hacía brotar el miedo, vivía para defenderse y era incapaz de perdonar. Entre todas las montañas del país, de Lincoln Nahuel se distinguía el pico nevado del cerro Amuncar, el monte sagrado que es el trono de Dios. Su mole inconmovible dominaba el paisaje con sus laderas que subían verdes y boscosas hasta la zona donde las rocas interrumpían bruscamente la vegetación, trazando extraños dibujos. Más arriba, la cumbre cubierta de hielo brillaba con los diferentes colores que le daba el sol. A veces nadie podía prever cuándo la montaña se transformaba, la nieve se fundía, lanzaba humo y fuego hacia el cielo, calcinaba bosques y bombardeaba a los mapuches con rocas incandescentes que parecían toquicuras de Dios. Y entonces la gente le tenía más miedo que a la furia de Lincoln Nahuel. Un amanecer mientras el pueblo invencible se encontraba acampando en el gran valle a los pies de la montaña. Los centinelas dispersos en las montañas encendieron las fogatas para dar aviso. Pero el humo se confundía al principio con la niebla, y recién cuando se asentó sobre la montaña y el aire se puso diáfano, pudo ser advertido desde el campamento. Los que sabían interpretar las señales se inquietaron y llevaron la noticia a Lincoln Nahuel. Algún extranjero había puesto su imprudente pie en el territorio. Ya se preparaba el gran jefe para impedir el atropello, cuando los centinelas, como si se hubieran puesto de acuerdo, bajaron corriendo las laderas para dar detalle de lo que habían visto. Un extraño ejército desconocido se había acercado al pie de Amunca y comenzaba a escalarlo por el lado opuesto. Eran miles y miles de enanos armados que avanzaban en formación, como una gran marcha movediza, por la cuesta de la montaña sagrada. Lincoln Nahuel sintió como la cólera le subía por el pecho, como sus brazos ansiaban descargar un golpe contra los invasores que ni permiso habían pedido. Él los aplastaría, como a los escarabajos. Una vez más, la sangre correría por las sendas y los arroyos. Pero Lincoln Nahuel también era astuto, y conocía el valor de los planes. Por eso, llamó a sus segundos y les ordenó: Vayan a entrevistarse con el jefe de los enanos, cúbranse con cueros de guanaco y puma, píntense la cara del modo más horroroso y adórnense con plumas de choique, más largas y oscuras que tengan. Y sobre todo, ya saben, mirada severa y pocas palabras. Así los intimidaremos, ya van a ver cuando comience la retirada. Ahí caeremos sobre ellos, ni un solo enano contará el cuento. Los emisarios se fueron confiados, pero volvieron humillados y furiosos a rendir cuentas ante Lincoln Nahuel. Los enanos son gente de montaña y planean quedarse a vivir en el Amuncar. Ya estaban muy altos cuando los alcanzamos. No miraron impávidos, no conocen tu nombre y no tienen miedo de la ira de Dios. Les hablamos del terrible calor del cráter, de los rayos verdes que parten en pedazos las rocas del torbellino, de fuego que lame las laderas. Pero se burlaron de nosotros. Son tan chiquitos como un anchimayé, pero hay que reconocer que son valientes y tantos que cuando nos rodearon no veíamos nada más allá. Entonces Lincoln se dispuso para la guerra, impartió sus órdenes, revisó las armas y rodeando la montaña marchó al encuentro de los enemigos. La gente de Lincoln Nahuel trepaba la cuesta escudriñando la ladera y esperando la orden de atacar. Pero sorpresivamente los enanos se lanzaron desde arriba sobre ellos como una feroz granizada, hiriéndolos con miles de flechas y lanzas diminutas. Los enanos eran efectivamente muchos y eso les permitió
rodear a los mapuches. La tierra y la nieve se teñían de sangre y Lincoln Nahuel pidió refuerzos con gritos desaforados. En ese momento un giro de la suerte pareció favorecerlo. Los enanos se daban vuelta y huían con extraordinaria agilidad, montaña arriba, dejando atrás a Lincoln Nahuel, que, animado, los perseguía. Pero los guerreros de Lincoln Nahuel eran gente de los valles y de las hondonadas y no podían competir con sus enemigos, que milagrosamente se perdieron de vista. La trampa estaba tendida, los enanos salieron de su escondite y los atraparon uno por uno. Primero a Lincoln Nahuel, que trepaba con la energía de un muchacho, después a otro jefe de compañero de tantas guerras. Y el cacique de los enanos dictó su sentencia. Todos los prisioneros mapuches deberían subir hasta la cumbre, y desde allí serían arrojados. El último en caer sería Lincoln Nahuel, para que viera la muerte muchas veces antes de dar su último salto. Penosamente subía al tigre derrotado, pisando por primera vez la roca de la cima, allí donde no existían ya sendas ni refugios, donde cada pisada quebraba ruidosamente los cristales de hielo y silbaban los cuatro vientos. Cuando el enano dio la orden de detenerse, ataron a los prisioneros de pie y mano y comenzó el castigo. Empujaron al primer mapuche al precipicio, erguido y rígido. Lincoln miraba fijamente, sin mover ni un músculo, ese paisaje nuevo que no lo dejaba recordar, que aplacaba por primera vez su sangre huracanada. Entonces se escuchó el primer estruendo, los estallidos interiores de la montaña de Dios. Las rocas volaron en 1000 pedazos, convertidas en proyectiles ígneos. Un viscoso lago de fuego arrastró a mapuches y enanos, mezclando sus gritos y quedaron confundidos en la misma ceniza. Y Dios dispuso que los dos jefes se sentaran frente a frente para que contemplaran juntos el horror provocado por la osadía de llevar la guerra a su montaña. Para que el castigo fuera eterno, los convirtió en piedra y desde ese entonces fueron cubiertos muchas veces por la lava ardiente o el hielo, condenados a escuchar el tronar intermitente de su furia. Pero eso la gente del valle ya no llama el cerro Muncar, sino tronador. Y dicen los mapuches que los dos caciques esperaban en vano el día en que Dios se duerma y puedan despertar ellos para vengar a sus pueblos.